El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo, dice Jesucristo, que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dos hombres que suben al templo a orar. Eso en sí ya es un milagro. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo y dijo: yo quiero que los hombres oren, que levanten las manos, sin dudas, manos limpias. Es interesante que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que los hombres tienen que orar. Pregunta: ¿por qué no se lo dice a las mujeres? La razón es porque los que más dificultades tienen para orar normalmente son los hombres. Claro, el uno, el otro, sí tienen una vida profunda de oración, pero normalmente en las iglesias común, la que más visitan el tiempo de intercesión, de oración, tiempos de ayuno, son las mujeres. Los hombres tienen más dificultades para orar. La razón puede ser cansancio del trabajo, pero la mujer también trabaja. Pueden ser diferentes razones, pero es interesante que a una mujer no le tienes que decir que ore. Parece que ya está en su naturaleza el orar, la perseverancia, la fe. Los hombres tienen un poquito más dificultad. Por esto esta parábola en Lucas capítulo 18, a partir del versículo 9, una parábola sobre 2 hombres. 2 hombres que fueron a orar. ¿Y qué buscaron en la oración? En la oración no buscaron tesoros, dinero o otras cosas. Parece que los 2, en el fondo de su corazón, anhelaban tener algo que se llama justicia. La justicia. ¿Qué significa eso, la justicia?
La justicia, lo mismo que la salvación, lo mismo que la santidad, lo mismo que una vida perfecta, todo eso se encuentra debajo de una cosa que el apóstol Pablo le llama la gracia. En Romanos capítulo 6, 14, dice que el pecado no tendrá poder sobre nuestra vida, porque no estamos bajo la ley que alimenta el pecado, sino bajo la gracia que perdona el pecado y lo borra. ¿Qué significa eso, vivir bajo la gracia? ¿Por qué para nosotros cristianos, es una revelación inagotable la gracia? ¿Por qué necesitamos tanto la gracia? Porque es necesario saber, aprender, proclamar, orar, arrebatar la gracia. Y la Biblia nos dice explícitamente qué gracia. Habla de la gracia del Señor Jesucristo. Querido oyente, si eres cristiano, si eres católico, evangélico, presbiteriano, pentecostal, adventista, bautista, sea cual sea la denominación, no se puede imaginar la importancia de la gracia. La gracia para nosotros cristianos, si no fuera por su gracia, nadie estuviera salvo. Nadie. Imposible ser salvado fuera de la gracia. Para nosotros cristianos, la gracia de Jesucristo es tan importante. Tener una revelación sobre la efectividad, sobre el poder, sobre la presencia, sobre la eternidad de la gracia. ¿Qué significa eso? La gracia de Jesucristo. ¿Por qué es tan importante para nosotros la gracia de Jesucristo? En esta parábola nos enseña dos personas. Uno que pensaba recibir su justicia por las obras de la ley. Esa ley que Dios el Padre le reveló a Moisés, empezando con los 10 mandamientos. Pero luego, al fin y al cabo, 613 mandamientos. Es interesante que Santiago dice que si uno quiebra un mandamiento, ha quebrantado todos los mandamientos. Y aquí en esta parábola encontramos dos hombres. Uno es fariseo. Fariseo era un grupo religioso antiguamente. Hoy todavía conocemos el término fariseo. Fariseo hoy en día es un sinónimo para hipócrita. Un fariseo antiguamente no era alguien malo, era un grupo religioso. Habían diferentes grupos religiosos judíos, lo mismo que lo hay hoy entre los cristianos, católicos, evangélicos, presbiterianos, adventistas. Y los fariseos eran uno de los grupos que en aquel momento habían muchísimos. Pero los grupos más grandes religiosos en aquel momento, cuando el Señor Jesucristo estuvo allí en Galilea, en Judea, Idumea, en Jerusalén, los dos grupos que predominaban eran los saduceos y los fariseos. Los saduceos, tienes que imaginártelo así. El Antiguo Testamento para nosotros tiene 39 libros.
los judíos lo cuentan de otra forma. Ellos no le llaman el Antiguo Testamento, ellos le llaman la Torá, la ley, los profetas y las escrituras. La ley son los 5 libros de Moisés, que Moisés escribió: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. A esos 5 libros también le llaman Pentateuco, que significa los 5 rollos en un jarro, porque Sin se transportaba en un jarro, se escondía. Ok. Y los fariseos eran un grupo religioso que no solo creía en los 5 libros de Moisés, sino también en las escrituras y los profetas. Por eso los fariseos sabían de la existencia de ángeles y de la vida eterna, porque la forma o el lugar donde más directamente habla la Biblia de la vida eterna es en el Salmo 133. En el Antiguo Testamento, el lugar donde la vida eterna más explícita se explica es Salmo 133. Allí Dios envía vida eterna, donde los hermanos están en armonía. Luego el Nuevo Testamento continuamente está hablando de la vida eterna, porque con Jesucristo, cuando Él nació como hombre, en Él estaba y es la vida eterna, como dice en griego, la vida zoe eonos. Y esos dos grupos religiosos, unos eran los fariseos, ellos creían en todos los libros de Moisés, Ezequiel, Habacuc, Nahum, Abdías, Malaquías, Zacarías, en los Salmos, en los Proverbios, Eclesiastés. Los fariseos creían en todos los libros. Pero, así como el ser humano siempre es, los fariseos añadían reglas a los mandamientos. Ellos interpretaban los mandamientos y al interpretar los mandamientos daban reglas que para ellos también eran mandamientos. Los fariseos eran muy radicales, muy radicales. El apóstol Pablo era un ex fariseo. Y en esta historia, 2 hombres van a orar. ¿Dónde? Al templo. Interesante que existían sinagogas y existía el templo. En la sinagoga, la gente iba a oír la palabra. El Shabbat, los días festivos, el que llevaba la sinagoga cogía cualquier rollo que había presente del profeta Isaías, de cualquier profeta, y leía a la gente. Antiguamente la gente no se podía comprar una Biblia, era impensable. Era impensable lo que costaba un rollo del profeta Isaías. Se necesitaba un escritorio, mejor dicho, 4, 5, 6 personas que copiaban el texto y tenían que ser de una familia muy explícita. Tenían que ayunar 3 días para escribir 2 días. Por eso, hasta que Gutenberg en Alemania inventó la prensa, cómo imprimir libros, hasta entonces era casi imposible tener tu propia Biblia. Por eso la gente iba a la sinagoga a oír la Biblia. Y el orar, uno iba al templo a orar. Porque en el templo de Jerusalén, allí se hacían sacrificios. En la sinagoga no. La sinagoga,
ahí se iba para oír la palabra de Dios. Pero en el templo se iba para orar y para sacrificar, para adorar. Pero en primera línea, lo que todo ser humano buscaba, hoy también, y algunas veces uno no se da cuenta que lo busca, es esa cosa que la Biblia le llama la justicia. Cuando hablo de justicia, no hablo de justicia delante de un juez aquí en la tierra, justicia por las leyes humanas, sino es la justicia de Dios. Muy importante, la justicia de Dios. En esta parábola, el Señor nos enseña a dos personas. A uno que era muy religioso y otro que era lo contrario. Pero había un problema. Aquel que no era religioso era honesto y el otro no. ¿Por qué? Porque este hombre que subió como fariseo, dice la Biblia que él confiaba en su propia justicia. Cuando uno no tiene la justicia de Dios, oye lo que dice la Biblia, menospreciaba a los otros. Gente religiosa menosprecia a la gente no religiosa. ¿Te das cuenta de una persona que vive bajo la gracia? Una persona que vive bajo la gracia acepta a todas las otras personas porque esa persona fue aceptada por Dios. Gente religiosa que se cree ser mucho mejor que los otros, menosprecia a los otros. Porque ellos piensan, yo he conseguido algo que otros no han conseguido. Eso es autojusticia, si quieres llamarle así. Que son justos porque se lo han ganado. Bueno, ellos se lo creen, ellos creen que han ganado. Cuando te encuentras con una persona religiosa, observa el menosprecio en sus miradas, en su trato, en sus palabras. Gente que practica una religión para, por sus obras, recibir la justicia, odia, menosprecia a otras personas. Pero había otra persona que estaba orando. Dice la Biblia que este otro publicano, que era un publicano, era un cobrador de impuestos. Y para los judíos, un cobrador de impuestos era una persona absolutamente impía. ¿Por qué? Diferentes razones. Primero, porque las monedas con cuales ellos trataban llevaban la imagen del César. Y para los judíos ortodoxos, que hoy todavía aproximadamente existen en Jerusalén, se supone entre 8 y 16.000 radicalmente ortodoxos, y a lo mejor más todavía, ellos ni toman la moneda en la mano, porque hay una imagen, sea del César, sea de otro emperador. Y también los fariseos menospreciaban a los cobradores de impuestos porque parecía que colaboraban con aquellos que habían venido a la tierra prometida, con los romanos. Los cobradores de impuestos no eran romanos, no, eran judíos que ellos, entre comillas, vamos a decir así, hacían el trabajo sucio para el imperio
romano. Ellos no valían ni como persona. Los judíos ortodoxos, en ellos no había ni persona. Para ellos no eran ni una persona. No tenían el valor de una persona. Dice la Biblia que este fariseo confiaba en sí mismo. Cuando tú vives bajo la gracia, no confías en ti mismo. Tú confías en Jesucristo, el Hijo de Dios. Mire, yo muchas veces le he tenido que parar los pies a personas que se creen muy santitos, muy santimonios, muy santos, más santos que los otros. Le he tenido que parar los pies y fuerte. ¿Por qué? Porque ellos condenan a otra persona. Cuando tú vas a un sitio y te condenan, ahí sabes que no hay ninguna gracia presente. La gracia nunca condena. La gracia de Jesucristo te acepta como eres, te abraza como eres, trata en ti como eres. La gracia de Jesucristo, querido oyente, no tiene idea del poder de la gracia, de la verdadera gracia de Jesucristo. Estos dos hombres buscaron justicia. El uno pensaba que era justo porque oraba 2 veces, ayunaba 2 veces, daba el diezmo de todo lo que ganaba, subía al templo a orar, que eran cosas buenas. Pero ¿sabes qué? Si tú haces lo bueno con un mal corazón, ya perdiste todo. ¿Sabes quién es un hipócrita? Hipócrita es el que hace las cosas buenas, pero con corazón podrido. El fariseo puesto en pie, puesto firme, oraba a sí mismo. Si tú lees ese texto en griego, dice que en verdad oraba a él mismo. ¿Sabes que gente religiosa, cuando ora en público, ora de una forma muy elevada porque sabe que le están oyendo? Y oran de una forma para subir en su ranking espiritual delante de los otros. Ellos no oran a Dios muchas veces, ni de lejos. Ellos oran, entre comillas, para impresionar a otros. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros. Si yo hubiera sido el cobrador de impuestos, estoy de lejos, y yo oigo decir esto, y este fariseo dice, yo no soy como los otros, de lejos lo hubiera dicho, es verdad, eres peor, tronco, eres peor, ¿qué te cuento? Como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Pero una pregunta, religioso, una pregunta que siempre estás juzgando a los otros. ¿De qué conoces tú los pecados de los otros? Es interesante que gente religioso justo siempre está condenando a los otros. ¿Y qué dice el publicano de lejos? Ni quería alzar los ojos al cielo. ¿Por qué? Se golpeó el pecho. El pecho, muy importante. Porque el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 6 que tenemos la coraza de la justicia. ¿Y qué era lo que él buscaba? Justicia. ¿Sabes, querido oyente? Mire, no sé cómo explicarlo, voy a intentarlo. Pero yo le prometo una cosa. Querido oyente, yo sé que hay muchos que me oyen y dicen que son musulmanes, que son budistas. Incluso le doy un saludo
muy especial a los brujos que me están oyendo. Hay otros que son religiosos, otros que dicen que son testigos de Jehová, otros son de los mormones, de diferentes religiones me oyen. Quiero decirle de todo corazón, querido oyente, esa paz, esa justicia, esa vida eterna que está buscando, solo está en la persona de Jesucristo. Solo en Jesucristo recibimos la gracia que nos da la justicia, que nos transmite la santidad, que nos da vida eterna. Solo en Jesucristo. ¿Por qué es así? ¿Porque lo digo yo? No. No. Es Dios el Eterno. El eterno Dios. Y solo existe un Dios. Hay muchas cosas que se pueden llamar Dios, pero solo existe un Dios. El Dios eterno. El Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. El que ha creado el macrocosmos. El que dio algo que nosotros llamamos la gravitación, las estrellas, los universos, las galaxias, este planeta Tierra, con su inmensa fauna, animales, plantas. El Dios que mueve toda ola del mar, toda hoja del árbol, todo rayo de luz que viene del sol y necesita 8 minutos y 20 segundos para llegar a la tierra. El único Dios ha decidido, no yo, sino Él, que solo hay un camino para estar en comunión, en relación y en contacto con Él. Ese Dios eterno ha decidido que solo hay una puerta, que solo hay una verdad, solo hay un camino, solo hay una vida. El Dios único ha decidido que solo en la persona de Jesucristo está la vida eterna, el perdón, la salvación. Pero nosotros, seres humanos, no podemos por nuestras propias obras recibir esa justicia, que esa justicia es la naturaleza, es el acceso, es la posición y es la relación que Dios nos regala para estar con Él. La justicia no viene por tu ayuno, no viene porque te crees de cumplir el Shabbat, no viene porque te vistes de una u otra forma. La justicia solo se encuentra bajo la gracia de Jesucristo. Este hombre, cobrador de impuestos, él se fue a casa justificado. ¿Por qué? Porque él ponía toda su vista, toda su confianza
en la gracia. Este hombre decía, si Dios no me lo regala, yo no me lo puedo ganar. Eso es una revelación de la gracia. Cuando todo lo que necesitas, y querido oyente, mire, la gracia de Jesucristo es impresionante. La gracia de Jesucristo es omnipotente. La gracia de Jesucristo rodea a una persona. La gracia de Jesucristo, querido oyente, la gracia. Juan dice en 1 de Juan capítulo, o mejor dicho, en Juan capítulo 1, versículo 16, que de la plenitud de todo lo que es Jesucristo en su santidad, en su justicia, en su perfección, tú y yo tomamos de todo lo que es Jesucristo. ¿Cómo? A través de gracia sobre gracia. La gracia de Jesucristo. La gracia. Querido oyente, le prometo, no sé el pasado que tienes. No sé lo que estás pasando, lo que has sufrido o lo que has hecho. Pero le prometo que si usted confía en la gracia y clama a la gracia de Jesucristo, la gracia hará posible lo que usted y yo nunca hubiéramos conseguido por nuestras propias fuerzas. La gracia de Jesucristo nunca se apartará. Y déjame dar una anécdota que de otro día pensando me ha bendecido muchísimo. El apóstol Pablo dice en Gálatas 1, versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y ahora oye, y me llamó por su gracia. Él me llamó por su gracia, tremendo. Él me llamó por su gracia. ¿Dónde? En el vientre de mi madre. Querido oyente, ¿sabías que el primer sonido que aquel embrión, aquel bebé en el vientre de tu mamá, que el primer sonido que tú oíste fue el sonido de la gracia? ¿Sabías que la primera voz que tú oíste era la voz de Dios? Me explico. Cuando un bebé es formado, porque el ser humano ya existe antes. La pregunta no es cuándo un bebé se convierte en un ser humano. No. No hay el momento cuando se convierte. No. Ya lo es. En el momento, no sé explicarlo con las palabras adecuadas de la medicina, cuando en el cuerpo de la mamá hay esa fusión entre el esperma del padre y lo de la mamá, en ese momento, es el momento donde el ser humano recibe el cuerpo. Pero oye lo que dice el profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Antes de formarte en el vientre de tu mamá, yo te conocía. Es un misterio. Y en el cuerpo de tu mamá, cuando
hay esa fusión, vamos a llamarla así, y las células empiezan a duplicarse. ¿Sabías, querido oyente, que lo primero que se forma en la vida de un bebé, ¿sabes qué es? No es el cerebro, no son los oídos. Lo primero que empieza a funcionar en un embrión es el corazón. Y es el corazón que recibe el mensaje de la gracia. Porque todos en nuestro corazón tenemos oídos, ojos, sentimientos. Y cuando uno está en el vientre de su mamá, uno ya oyó el mensaje de la gracia, el llamado de la gracia. Cuando agradó a Dios, que me llamó desde el vientre de mi madre y me apartó y me llamó por su gracia. ¿Sabes que la gracia de Jesucristo fue lo primero que todo ser humano ha oído, ha percibido? En la carta de Tito, capítulo 2, versículo 11, el apóstol Pablo lo explica muy bien, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, se ha aparecido a todo ser humano que viene a la tierra. Impresionante. La gracia se acerca a todo ser humano. Todo ser humano, antes de oír la voz de su mamá, de su papá, de su entorno, antes de todo el ser humano oyó el mensaje, el sonido de la gracia. Nosotros necesitamos tanto la gracia, querido oyente, porque no te vas a ir a casa justificado por tus obras. Olvídate. La gracia, la salvación, la santidad, la justificación, todo viene por la gracia, la inmensa gracia. Y tú y yo estamos bajo la gracia, querido oyente. Es imposible ser cristiano sin la gracia. Por eso, hoy en día, toda iglesia que no predique la gracia, enseñe la gracia y trate a sus miembros con gracia, antes o después, esa congregación termina ahogándose, secándose, estancando. Porque toda iglesia que no proclame el reino de Dios, la gloria de Dios, la gracia de Jesucristo y la persona del Espíritu Santo, en verdad es una sinagoga, no es la casa de Dios. ¿Y qué dijo Jesucristo sobre el templo? Mi casa será llamada casa de oración. Y tú y yo necesitamos saber que vivimos bajo la gracia. Pero tengo una buena noticia. No tan buena para los religiosos, pero para gente como tú y yo sí. Y es esta. Bajo la gracia perfecta vive la gente imperfecta. Tú y yo estamos bajo la gracia. La gracia, querido oyente, la gracia de Jesucristo es tu herencia. Te pertenece, es parte, es tu herencia, como dice 1 de Pedro 3:7.
Y Hechos 20, versículo 32, la gracia es nuestra herencia. Y tú y yo necesitamos la gracia, la gracia, la gracia, la gracia, la gracia. ¿Cómo va a ser tu familia salvada? Por la gracia. ¿Cómo vas a sobrevivir? Por la gracia. ¿Cómo vas a pasar este año? Por la gracia, la gracia, la gracia. Es que no me canso pensar, orar y darle a Dios gracias por su gracia. Alguien me dijo, pastor, ¿hasta cuándo va a hablar de la gracia? Y yo le dije, ¿sabes? El día que tú dejes de pecar, yo dejo de hablar de la gracia. Y tú y yo estamos bajo la gracia, queridos, la gracia, la gracia. Cuando hablo de la gracia, no hablo del permiso de pecar. No, 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 no. Cuando hablo de la gracia no significa que aquí todos pueden hacer lo que quieran. No, 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 estás equivocado. La gracia te transmite la justicia para vivir en una vida de santidad y temor a Dios. Vivir bajo el temor de Dios. Algunos dirán, sí, pastor, pero hay tanto pecado aquí y allá. Así, déjame explicarte un hecho. Había un rey de Moab que está enfrente de Jericó. Su nombre es Balac. Y Balac había oído lo que Dios había hecho para el pueblo de Israel para sacarlo de Egipto. Cuando ese pueblo viene en camino a Moab, este rey Balac, él le da dinero a un supuesto profeta llamado Balaam, que fue profeta en su momento, pero terminó como loco profeta, como falso profeta. También hay algunas veces una decadencia en los ministros. Y él le dio dinero a este profeta para que maldiga al pueblo de Israel. Pero no pudo. No pudo maldecir lo que Dios había bendecido. Y dice la Biblia que, ¿y por qué no puedes maldecir al pueblo de Dios? Y este profeta dice, porque Dios, lo podemos leer en Números capítulo 23, 21, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Momento, ¿cómo que no? Claro, murmuraron delante del mar, murmuraron detrás del mar rojo. Querían pan, querían agua, querían regresar. Hubo una rebelión contra Moisés y su autoridad. Estaba el grupo de Coré. Había un grupo alrededor de Miriam. Había mucho pecado en el pueblo de Israel. Pero ahora oye una cosa graciosa. Cuando viene el enemigo a condenar a Israel, dice Dios, no para. Tú no puedes condenarlo porque yo no veo ninguna iniquidad en Israel. ¿Cómo que no? 10 veces murmuraron contra ti. Dudaron de ti. Querían incluso, se hicieron un becerro. Ladies and gentlemen, un becerro. Que no había pecado en Israel, había pecado a punta pala. Pero en los ojos de Dios no. ¿Por qué? Porque estaban bajo la nube. Cuando tú y yo estamos bajo la nube de su gracia, ¿hay cosas que arreglar en tu vida? Sí. Pero Él no las condena. No hay condenación ninguna para los que están en Cristo Jesús. ¿Hay que cambiar? Sí. ¿Hay que ser transformados? Sí. ¿Hay que aprender a vivir en santidad? Claro. Pero ¿sabes cómo?
En el momento que tú estás bajo la gracia, el Señor te cubre con su gracia. Te mira de arriba y lo que Él ve es una perfección que trajo su Hijo. La vida de Jesucristo es la gracia. Hay cosas que tratar en tu vida, seguro. Que cambiar, por supuesto. Hay cosas en tu hablar, en tu carácter, sí. Pero ¿sabéis qué? Algo, queridos cristianos. Dios el Padre tiene mucha paciencia. Él es lento para la ira. Dios está lleno de gracia. Y solo lo que Él te pide es esto. Así como yo te trato, trata a otros. ¿Sabe por qué? Porque yo personalmente no quiero estar en un lugar que conozca la doctrina de la gracia. Yo necesito un lugar que tenga el trato de la gracia. Sí, pero pastor, este tiene que cambiar. Sí, es verdad, tú también. Sí, pero, esto y esto, sí, tú también. El otro día me vino una persona y os voy a comentar esto porque fue una revelación para mí. Diciendo, sí, pero, pastor, ¿por qué usted ha invitado a todos los homosexuales que vengan a la iglesia? Pero por el amor de Dios, pues claro, y no solo a los homosexuales, a todas las prostitutas, a todos aquellos que son golpeados por la vida, que vengan, porque aquí hay bastante gracia, amor, cariño, perdón para todos. Y me dijeron, sí, pero usted no le dice a los homosexuales y las prostitutas que cambien. Y yo le dije, ¿que cambien? Ni tú estás cambiando. Mírate, estás juzgando a los otros, como este hombre en Lucas 18, menospreciando a los otros. Y le dije, vale, ya que estamos hablando, déjame preguntarte una cosa. Y le dije, ¿a ti te estorban los homosexuales? Y me dijo, sí. Y dije, vale, explícame por qué. Me explicó unas cuantas cosas y una de ellas fue porque miran a los hombres con otras intenciones. Ah, dije, vale. Y entonces, ¿qué pasa con los hombres que se llaman cristianos y miran a otras mujeres con pensamientos sucios? ¿Qué pasa con ellos? Y le dije al hermano, mira, ¿no te das cuenta que todos necesitamos la gracia? La gracia que nos perdona, la gracia que nos transforma. Querido oyente, con la mano al corazón, con la mano al corazón. ¿Tú te crees que Dios el Padre te va a dejar como eres? No. El Espíritu Santo te transforma. ¿Cómo? Poco a poco. Él transforma tu estilo de vida, tu vista, tu hablar, tu pensar, tu analizar. ¿Cómo lo hace? En un proceso que la Biblia le llama en español transformación, pero en griego le llama metamorfo. Es una metamorfosis. Querido oyente, cuando vives bajo la gracia, vives bajo la paciencia de Dios. No salgas de la gracia, querido cristiano. Pídele al Señor, Señor,
demuéstrame tu gracia. Padre, te pido en el nombre de Jesús. Padre, demuéstrame tu gracia. Padre, demuéstrame tu gracia. Padre, sáciame con tu gracia. Déjame ver tu gracia. Arrodéame con tu gracia, con la gracia de Jesucristo. ¿Querés saber lo que he observado, querido oyente? ¿Sabéis por qué muchos de nosotros cristianos no traen fruto en su vida? ¿Sabéis por qué? Porque mezclamos la gracia con la ley. Y eso no funciona. Pero cuando uno comprende la gracia, habla de la gracia, trata a otros con gracia, las personas se sienten atraídas. Porque, querido oyente, por favor, oye, la única forma de vivir con Jesucristo es bajo la gracia. No hay otra forma. Y toda iglesia, ministerio, todos, los que no prediquen la gracia, los que no hablen de la gracia, los que nos enseñen la gracia, antes o después, esa supuesta iglesia deja de existir. A lo mejor es como un apocalipsis. Tienes el nombre que vives, pero en verdad estás muerto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de la gracia. El Espíritu de la gracia. En el profeta Zacarías capítulo 12, versículo 10 y en Hebreos capítulo 10, versículo 29. Y el Espíritu Santo ya tiene bastante de Moisés. Él ahora solo glorifica a Jesucristo, el Hijo de Dios, con su gracia. Por eso, querido oyente, pon toda tu confianza en la gracia. Proclama la gracia. Yo te envío los versículos. Tengo una lista grande que me he hecho el trabajo. 241 versículos del Antiguo Testamento hablan de la gracia. Y en el Nuevo Testamento está lleno de la gracia. Proclama la gracia de Jesucristo. Pídele al Espíritu Santo que demuestre su gracia. La gracia del Señor Jesucristo.